Hoy en el recuento, una vez más, se acaban las sorpresas para el Galaxy Unpacked y se está filtrando absolutamente todo. AirDrop y QuickShare podrían tener serios problemas de seguridad. El Galaxy S27 no tendrá pantallas chinas después de todo. Además, tenemos una filtración masiva sobre todo lo que tiene que ver con iPhone 18 Pro. Y para terminar, WhatsApp ha iniciado oficialmente el despliegue de una de sus funciones de privacidad más esperadas. Hay que comenzar. Hola, gracias por estar una vez más en el recuento. Ya estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Pero antes, déjame agradecerle a nuestros partners: Agus, Gustavo, Palanca, Alberto, Rivaldo, Homero, Jason, El Santi, Estefano, Armando, José, Dante, Benjamín, Lucas, Rijandi, Tiziana, Eduardo, Iván, Rodrigo, Johnny, Elian, Juan, Roger, Luciano, Andrés, Joaquín, Matrix, Tiago, Cervoy, El Informante y Maxi Bru. Muchísimas gracias por hacer este espacio posible con esta suscripción especial. La vez pasada te pregunté, ¿crees que los enrollables reemplacen a los plegables? Participaron más de 7,400 personas y el 16% dice que sí, pero la gran mayoría, con el 84%, dice que no. Pero vamos a ver algunos de sus comentarios. Sohan dice, si fuera de Huawei, sí. Tenemos aquí un fanboy detectado. José Luis dice, creo que es en gustos, dependerá de cada quien, pero es bueno tener opciones para elegir. Mario comentó, en un futuro muy lejano, pero creo que sí, cuando ya dominen todo eso de los motores para su despliegue. Kat comentó, yo creo que no. Por algún motivo los teléfonos están tomando un rumbo más exótico. Pasaron de plegables a enrollables. Yo vi en un artículo que Samsung está sacando un teléfono tipo caja. Podrían sacar cualquier cosa, pero su precio obviamente será elevado y su distribución limitada. Por último, Bike comentó, si ya de por sí un plegable es más caro que un teléfono normal, el enrollable lo será aún más. No dudo que las marcas recortarán presupuesto en algunos apartados como procesador para bajar un poco el precio final de estos nuevos equipos. Vámonos a la primera noticia. Una vez más, se acaban las sorpresas para el Galaxy Unpacked de Samsung. Ya se está filtrando absolutamente todo. El portal Android Headlines ha publicado un conjunto de renders masivo donde vemos las imágenes oficiales y el diseño definitivo de estos dispositivos, aunque cubiertos por su funda, así que lo que se está revelando en realidad son las fundas, pero claramente podemos ver todo el diseño final del Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra y Galaxy Z Flip 8. En estas filtraciones se ven unas fundas de fibra de aramida en acabados como rojo y azul, y también fundas transparentes con anillos magnéticos integrados, confirmando el soporte del estándar Qi 2, pero en este caso a través de fundas externas. También se ven algunos soportes con una base que nos permitirán inclinar el celular de mejor manera, y otras fundas tipo Flip Suite interactivas con algunos personajes animados que se podrán sincronizar con la pantalla exterior del Galaxy Z Flip 8. Entonces ya está prácticamente confirmada esta alineación para la nueva serie plegable de Samsung, que por primera vez tendría un modelo Ultra, aunque en realidad no sería un nuevo modelo. Realmente el Galaxy Z Fold 8 Ultra sería el sucesor del Galaxy Z Fold 7 para introducir un nuevo Galaxy Z Fold 8 sin el apellido Ultra, que sería el modelo tipo pasaporte, que al desplegarse queda más ancho, como del formato de una tablet más tradicional, a diferencia del modelo Ultra, que al desplegarlo quedaría más cuadrado. Con respecto al Galaxy Z Flip, hay algo curioso, y es que hay un nuevo filtrador llamado Fire Universe. ¿De dónde se habrá inspirado? Él acaba de publicar algo que de hecho ya se venía manejando en rumores previos, pero que hay todavía personas que no le creen mucho a este rumor, que apunta a que el Galaxy Z Flip 8 será el último smartphone de esta serie. Así que podríamos ya definitivamente no tener un Galaxy Z Flip 9 según estos rumores. Todo esto para que Samsung centre estrictamente todos sus esfuerzos de ingeniería en el desarrollo de la familia Galaxy Z Fold. Otro informe publicado por Ahmed Quaider ha revelado las especificaciones del Galaxy Z Fold 8, que será el modelo tipo pasaporte. Se dice que su pantalla exterior será de 5.5 pulgadas con una proporción 16:10. Además, una pantalla interna plegable de 7.6 pulgadas con una proporción 4:3, ambas de tecnología Dynamic AMOLED 2X con una tasa de actualización de 120 Hz. Se dice que tendría un grosor de 9.7 milímetros cuando está plegado, así que no sería tan delgado como el Galaxy Z Fold 7 actual, y desplegado tendría un grosor de
4.5 milímetros, con un peso de 201 gramos. En este caso sí podría convertirse en el Fold más ligero de la historia. En el rendimiento tendríamos el Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una batería de 4800 mAh con soporte para carga de 45 watts por cable y 15 watts inalámbrica. En la cámara estaría muy recortado, solamente con una principal de 50 megapíxeles y una ultra gran angular también de 50 megapíxeles, sumando las dos cámaras frontales de 10 megapíxeles, pero sin cámara teleobjetivo. Evidentemente, todos los detalles sobre esta nueva serie los conoceremos a profundidad en el Galaxy Unpacked, aunque ya no hay demasiadas sorpresas porque ya sabemos cuál será la alineación, acompañado también de nuevos relojes. Ojalá que Samsung todavía nos esté guardando una sorpresa. Galaxy Glasses, por favor Samsung, sorpréndenos con algo porque ya todo se filtró. Vámonos a la siguiente noticia. AirDrop y QuickShare podrían tener serios problemas de seguridad. Investigadores de la firma Paradigm Shift y HelpNet Security han puesto al descubierto 3 importantes fallos de seguridad que comprometen el funcionamiento de los protocolos de transmisión inalámbrica rápida tanto de Apple como de Android, publicando un reporte detallado junto a una prueba de concepto denominada como USB Liter 8. El informe va a mostrar que un atacante externo situado dentro del rango de cobertura física de las antenas Wi-Fi, es decir, un perímetro aproximado de 10 a 30 metros de distancia, podría explotar estas vulnerabilidades para forzar un colapso del sistema. El ataque opera inyectando solicitudes web corruptas a rutas no reconocidas durante las primeras fases de emparejamiento, lo que va a causar un error en los procesos que tienen privilegios de sistema antes de que se despliegue cualquier confirmación o permiso en la pantalla del celular. Así que esto se conoce como error de desbordamiento y provoca que las herramientas inalámbricas compartidas de Apple como AirDrop, AirPlay, Handoff, incluso el portapapeles universal y la Continuity Camera se queden congelados y se cierren de forma inesperada y continua. De igual manera, se encontró una vulnerabilidad en el comportamiento de QuickShare administrado por Google en Android, aunque los analistas aclaran que afortunadamente estas vulnerabilidades no tienen la capacidad de extraer archivos de tu almacenamiento, robarte datos, ni violar el cifrado biométrico o las contraseñas. Simplemente digamos que lo que harán será congelar tu dispositivo y hacer que deje de funcionar correctamente en estos procesos de compartir archivos de forma inalámbrica. Apple ya confirmó que corrigió estos errores mediante una actualización de software reciente, asignando un nuevo identificador privado, mientras que Google todavía está trabajando para liberar soluciones definitivas a estos errores. Seguramente la actualización en Android tardará en llegar, incluso habrá modelos que nunca recibirán esta actualización. Por lo menos, la buena noticia es que no era un ataque tan grave o tan severo, pero si de pronto querías compartir algo de forma inalámbrica, estabas en un espacio público y notaste que tu celular se congeló, tal vez estabas sufriendo de un ataque. Vámonos a la siguiente noticia. El Galaxy S27 no tendrá pantallas chinas después de todo. De acuerdo con una reciente filtración publicada por el medio surcoreano ET News, las negociaciones comerciales establecidas entre Samsung Electronics y el fabricante chino BOE se han colapsado y ahora se está cancelando de forma definitiva el plan de transferir la manufactura de los paneles OLED de su próxima serie de gama alta para elaborarlos finalmente en casa. Si no conoces el contexto, déjame contártelo muy rápido. Tien Ro, actual director ejecutivo de la división móvil de Samsung, había gestionado un viaje directamente a China con la meta de poder encontrar otro proveedor de pantallas y otros componentes, ya que los precios están subiendo muchísimo y Samsung debe buscar ajustar sus costos para no subir el precio de sus celulares y mantener un buen margen de ganancia. Así que uno de estos proveedores sería BOE, que se dice que elaboraría la pantalla del Galaxy S27, ya que las pantallas que fabrica Samsung Display son más costosas, y eso que son compañías hermanas. Así que ya que Samsung Display no quería ofrecerle ningún tipo de descuento a Samsung Electronics, se fueron en búsqueda de otro proveedor en China. Cuando se filtró previamente esto, hubo opiniones divididas. Muchos no estaban de acuerdo con que Samsung fuera a ponerle una pantalla china a su celular en vez de pantallas de la propia Samsung. Así que nuevos informes aseguran que hubo presión ejercida por la compañía hermana Samsung Display y también
se le sumó una oposición bastante firme de un bloque grande de altos ejecutivos de Samsung Electronics que tampoco estaban dispuestos a colocar pantallas chinas en sus propios celulares. De hecho, Samsung Display y BOE se estuvieron peleando porque BOE al parecer le robó patentes a Samsung y bueno, hubo un pleito ahí bastante grande, así que son grandes rivales y el hecho de que Samsung Electronics fuera a utilizar pantallas de BOE era prácticamente una traición. Así que después de toda esta presión, parece que el trato entre Samsung Electronics y BOE ha quedado totalmente sepultado. Ha habido una ruptura en las negociaciones y Samsung ha determinado que toda la serie Galaxy S27 va a tener pantallas hechas por Samsung Display. Evidentemente todavía no conocemos demasiados datos al respecto de esta serie. Ya sabes que se dice que se presentará un nuevo modelo Galaxy S27 Pro, pero falta mucho. Esta serie generalmente se presenta a inicios de año, así que vamos a esperar con paciencia. Por ahora, lo que se dice es que definitivamente no tendrá pantallas chinas. Déjame saber en los comentarios si tú hubieras querido mejor una pantalla BOE sin que el precio del celular subiera o prefieres que tenga una pantalla de Samsung Display incluso si el precio llega a subir. Déjame saber tu opinión. Vamos a la siguiente noticia. Apple acaba de sufrir una filtración masiva luego de un hackeo a uno de sus principales proveedores. Así que las filtraciones con respecto al iPhone 18 Pro están inundando la red. De hecho, hasta se han filtrado cosas demasiado técnicas en la dark web que le han causado serias preocupaciones a Apple porque evidentemente esto ya es a nivel técnico y otras marcas podrían aprovechar esas filtraciones para poder implementar cosas de ingeniería muy avanzada que ni siquiera logran entender. Pero dentro de lo que sí podemos llegar a entender, se confirma prácticamente que el iPhone 18 Pro llegaría en un acabado llamado Cherry Red, que ya se conocía previamente, un nuevo color vino que seguramente se pondrá en tendencia y todos los fabricantes Android lanzarán un dispositivo con este color. También se nota una isla dinámica notablemente reducida, así que como te digo, ha sido una filtración bastante grande que de hecho se le atribuye a un grupo de ciberdelincuentes llamado WorldLeaks, quienes al parecer han vulnerado la seguridad de Tata Electronics, uno de los socios de fabricación más importantes de Apple, extrayendo más de 200,000 archivos confidenciales que llegan a sumar 630 gigabytes de información privada guardada en servidores remotos. Y como te digo, entre todos estos documentos que ya se encuentran circulando en la red, se encuentran planos de diseño de la tarjeta madre, listas de mapeo de transistores de proveedores individuales y videos de laboratorio controlados donde, según lo que se dice, se observa a prototipos del iPhone 18 Pro superando con éxito pruebas de caídas e impacto. Aunque hay algunos otros filtradores que aseguran que eso es falso, entonces ya sabes cómo es esto de la dark web. Puede ser cierto, puede ser falso, uno nunca sabe. Pero también hay imágenes filtradas por Early Apple Leaks, quienes de alguna manera confirman que Apple ya finalizó el desarrollo de este nuevo color llamado Cherry Red, que tendrá una textura pulida para tener también un cuerpo de titanio otra vez. No lo sabemos, la verdad. Cuando se trata de Apple, las filtraciones no suelen ser tan claras. Pero bueno, con respecto al otro cambio muy visible, que es la reducción de la isla dinámica, se dice que Apple logró esto trasladando el componente físico del iluminador infrarrojo del Face ID para el reconocimiento facial directamente debajo de la pantalla. Además, se confirma que se va a incorporar el A20 Pro, que es el nuevo chip de Apple. Eso era obviamente lo esperado, pero se dice que adoptará un nuevo tipo de empaquetado que a nivel de ingeniería sería algo atractivo, lo cual permitiría reubicar la memoria RAM a un costado del procesador en lugar de apilarla verticalmente. Esta reestructuración de hardware podría incrementar de manera notable la disipación del calor al permitir que el procesador haga contacto directo y uniforme sobre una cámara de vapor física que sería mucho más grande directamente dentro del dispositivo. Pero bueno, ya veremos. Se espera que estos dispositivos sean presentados en septiembre, así que la fecha se acerca y con eso podrían irse aumentando las filtraciones. Déjame saber si tú crees que esta filtración es cierta o no.
Vámonos a la última noticia. WhatsApp ha iniciado oficialmente el despliegue global de una de sus funciones de privacidad más esperadas por los usuarios. A través de un comunicado emitido en su blog oficial, la aplicación de mensajería propiedad de Meta ha dado inicio a este periodo de reservas anticipadas para su comunidad de más de 3,000 millones de usuarios. Así que todos los usuarios en este momento pueden ir a apartar y asegurar tu nombre de usuario único y personalizado. Varios, de hecho, ya están aprovechando para reservar nombres de famosos como si se tratara de comprar dominios en internet para después revenderlos. Una estrategia bastante peculiar, aunque al parecer si intentas colocar un nombre de un usuario famoso en Instagram, este nombre podría salir bloqueado, obligándote a iniciar tu sesión en Instagram. Pero bueno, lo importante aquí es que al tener ahora estos nuevos nombres de usuarios, las personas pueden entablar conversaciones con usuarios nuevos, compañeros de tu escuela, de trabajo y más, sin la necesidad de tener que compartir tu número telefónico personal. Y es que evidentemente tu número de celular también puede estar vinculado a otras cosas como servicios financieros, cosas privadas y más, y no quieres compartir tu número con cualquier persona. Así que ahora podrías simplemente compartir tu nombre de usuario. Pero evidentemente también esto podría permitir más spam si alguien adivina tu nombre de usuario. Así que para blindar el control de la privacidad y evitar todo el spam, WhatsApp también diseñó una herramienta opcional que te permite generar una contraseña de números que cualquier persona que te quiera contactar por primera vez debe conocer. Así que no solo deben conocer tu usuario, sino también este PIN si es que tú habilitas la opción. Además, te deja cambiar este PIN cada vez que tú desees. Así que me parece que está bien implementado y ha sido bien pensado. WhatsApp aseguró que no existirá ningún directorio público para explorar cuentas ajenas, así que para encontrarte deben conocer exactamente tu nombre de usuario y evidentemente si habilitaste la opción de PIN también deben conocer ese número. Para el caso de creadores de contenido, marcas comerciales e incluso pequeñas organizaciones, WhatsApp también ha reservado una casilla especial de validación que les da el derecho de reclamar la propiedad de algún nombre de usuario que ya esté verificado dentro de sus perfiles oficiales de Instagram o Facebook. El proceso para apartar tu nombre toma solamente algunos segundos. Vas a dirigirte a la sección de ajustes, después seleccionas cuenta y pulsas en la casilla de nombre de usuario. Ahí escribes el nombre que quieras y te va a decir si ya está registrado o si está disponible y listo. La distribución de esta función por ahora está en una etapa de fases con un despliegue gradual, pero va a ir habilitándose en los smartphones durante los próximos meses y por ahora solo puedes reservar tu nombre de usuario, pero todavía no se puede empezar a utilizar, sino será casi hasta fin de año cuando esto empiece a operar. Por ahora estamos en la etapa de reservas de nombres de usuarios. Déjame saber en los comentarios si tú vas a utilizar esta función de nombres de usuario o prefieres seguir dando tu número nada más y ya. Y también dime si ya tienes disponible la opción y ya reservaste tu nombre de usuario. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Espero que te haya gustado este contenido. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo. Así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a blogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.